Hola, ¿cómo están? Les saluda Carlos Barrientos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Business Night Talks. En esta oportunidad tenemos el gusto de tener a Paul Romero. Paul Romero es ingeniero civil, emprendedor y además CEO del grupo AIG. AIG conglomera varias compañías del rubro industrial, construcción e inmobiliario. Paul, muchas gracias y un gusto tenerte acá. Gracias, Carlos. Gracias por la invitación y para servirlos, contar un poquito, conversar un poco de toda la historia y de mi experiencia, ¿no? Paul, cuéntanos un poco quién es Paul Romero como persona. Cuéntanos un poco desde tus inicios, cómo fuiste creciendo en esta carrera profesional y de manera personal, cómo fuiste construyendo lo que hoy día tienes. Mira, mi historia es larga, yo tengo 52 años. Yo tuve como ejemplo a mi padre, ¿no? Que fue un técnico, porque no llegó a ser profesional, tiene una historia bien interesante. Mi familia, digamos, de Arequipa, mi generación ya no. Entonces mi padre vino muy joven acá y creó, digamos, Concisa, que es la empresa más grande que tenemos y la más antigua. Y yo vi todo ese ejemplo, digamos, toda esa historia de emprendimiento y desarrollo y hacer empresa desde muy chico, ¿no? Estudié ingeniería civil, un poco también llevado por esto que yo veía, esta motivación que yo tenía ahí adelante. Y la cosa es que poco a poco fui entrando en el negocio. Trabajé desde muy chico, digamos, en los 20 años, 21 años, haciendo prácticas dentro de la empresa, ¿no? En el campo, ¿no? Y me fui desenvolviendo en los diferentes negocios y áreas que teníamos en el tiempo, ¿no? Pero tu Entonces, padre es el que empieza esta carrera de mi emprendimiento. padre, sí, nosotros somos una empresa familiar, yo soy segunda generación, mi padre ya falleció hace 16 años, ¿sí? Más o menos 16 años, y tuve el gusto de trabajar muchos años con él, ¿no? Tanto en la parte de las prácticas como ya en el desarrollo profesional, hicimos muchas cosas juntos, viajamos mucho, aprendí mucho de él, realmente era un empresario espectacular, muy visionario, le gustaban mucho los fierros, no de los autos, sino los fierros de las máquinas. Entonces, por ahí me fui metiendo, viajamos mucho, visita de ferias. Entonces, ahí me despertó mucho este bichito de la innovación, del emprendimiento. Y él fue mi gran mentor, digamos, ¿no? Que lamentablemente falleció joven, y yo tuve que continuar con ese legado, ¿no? Pero con mucha visión te incorporó en el negocio desde muy temprana edad. ¿A ti y a otros familiares? ¿O No, cómo? mira, básicamente fui yo el que trabajó. Hay uno más, digamos, dentro del grupo, pero yo fui el que trabajó mucho desde chico y aprendí, digamos, de él, ¿no? Que viajé mucho con él y aprendí mucho de su experiencia, ¿no? que tenía, ¿no? Entonces, creo que ese fue mi gran, digamos, mentor, como te lo digo, ¿Y a qué ¿no? edad te quedaste a cargo del grupo o de la empresa Mira, en mi ese padre momento? fallece, yo tengo 52, claro, 36 años más o menos, ¿no? Bastante joven Sí, para... es una edad, sí, ¿no? Y en ese momento tuvimos que tomar las riendas, el grupo no andaba bien, ¿no? Tenía una crisis de crecimiento típica de empresa familiar, un poco desordenada, y bueno, y tuvimos que comenzar digamos, sobre esa base, comenzar a ordenar, construir, ¿no? Y eso es toda una historia larga, porque había que ordenar no solamente la familia, el tema, la problemática empresarial, y ahí tuvimos toda una larga trayectoria de Y subidas. el rubro de Concisa parte en el rubro de saneamiento, construcción. ¿Cómo fue ese crecimiento, esa diversificación? Sí, mira, Concisa nace como una empresa constructora chica en el año 72, este año cumplimos 50 años, pero como te comentaba, mi padre siempre tuvo una tendencia al tema sanitario, ¿no? Él es técnico sanitario, imagínate, ¿no? Él estudió para técnico sanitario y a partir de ahí se creó Concisa como una empresa contratista, pero con mucho enfoque hacia el sector saneamiento. Con los años nos volvimos unos expertos en todo el tema sanitario, especialmente en la parte de redes, ¿no? Y trajimos muchas tecnologías, como te decía, todos estos viajes que hicimos, fuimos implementando una serie de temas, de tecnologías básicamente, tipos de contrato, y bueno, y la verdad es que agarramos una expertise súper importante en esa área que fue el área que impulsó realmente al grupo, ¿no?
Y de ahí fueron incorporando temas inmobiliarios, temas de Sí, en el año diversificación, 80, ¿no? como te comenté inicialmente, mi padre también era muy fierrero, le gustaban mucho los fierros, las máquinas. En el año 84 se creó una división dentro de la propia Concisa, una división industrial, para autoabastecernos de productos sanitarios que utilizábamos en los contratos de mantenimiento, de servicio, en las obras que hacíamos, básicamente para fabricar válvulas de las conexiones domiciliarias, entonces, y una serie de productos dentro de la conexión. Entonces creamos una pequeña división, se creó una división y que hasta ahora existe, la separamos, la escindimos hace algunos años y es una empresa independiente, se llama Concisa División Industrial, Concisa Industrial se llama, y ya funciona, va a cumplir también 35 años, ¿no? 35, 36 años, ahora es una empresa antigua también, y ese fue el segundo, digamos, nos fuimos integrando mucho verticalmente, Claro, como claro. grupo, ¿no? Y después, pasaron años después, es más, años, mi padre fallece en el año 2006 y en el año 2009 decidimos también incursionar, retomar un poco el origen, que era la parte de edificación, pero complementando con la parte inmobiliaria, ¿no? Entonces en el año 2009 nos iniciamos en el negocio inmobiliario, que hasta la fecha ahora tenemos una marca que se llama Avenir, que es la inmobiliaria del grupo, y ya tenemos 12 años metidos en el negocio inmobiliario. ¿Y qué segmento están en el Segmento sector? B, Ya. segmento B, ¿Lima Moderna? Lima Moderna, hacemos entre 2 a 3 proyectos por año actualmente, ¿no? Proyectos entre 60 a 120 departamentos por proyecto, ahí nos vamos moviendo. Estamos en Lima Moderna, estamos en Pueblo Libre, Jesús María, Lince, Chorrillos, ¿no? Digamos, vamos viendo un poquito dónde hay mejor espacio, dónde se está moviendo mejor el mercado, ¿no? ¿Y está dinámico todavía el mundo inmobiliario? He visto algunas noticias bastante prometedoras de estadísticas donde... Mercado hay, ¿no? Demanda hay. Lo interesante del negocio inmobiliario es que se ha generado un clúster, yo lo llamo un clúster inmobiliario interesante, es un círculo virtuoso entre inmobiliarios, constructores, bancos, los propios clientes, ¿no? Que hace que el negocio, hay un gremio interesante que es el ACI también. Entonces todo eso hace que el negocio fluya bastante, se maneje muy buena información. Últimamente han subido las tasas de interés importante, que eso hace, vamos a ver el futuro de esto. Va a haber una restricción. Va a haber una restricción, se va a apretar el negocio, pero demanda hay, ¿no? Hay que ir viendo nomás cómo se mueven los siguientes meses y los próximos 2 años en este tema, ¿no? Sí, totalmente. Volviendo un poco al ámbito personal, Paul, ¿cómo es un día típico tuyo con este mundo empresarial donde además tienes una holding, es una holding finalmente lo que tienes, con varias empresas que mirar y que supervisar? ¿Cómo es un día típico y cómo equilibras esas dos dimensiones tan complejas que es la parte familiar, la parte profesional? ¿Cómo llevas eso adelante? Que es muy complicado, dicho sea de paso. Sí. Mira, yo siempre, y vamos a tocar creo después, ¿no? Me llamó un poco la atención siempre todo el tema familiar, porque yo participo de una empresa familiar, ¿no? Desde muchos años atrás, fines de los 90, comencé a estudiar la problemática de este tema, ¿no? Y nosotros tenemos una situación, digamos, especial por la propia familia y lo que tenemos, ¿no? Entonces, hacia el año 2008, como parte de un proceso de revisión, habiendo ya fallecido mi padre, yo decido también retirarme en la parte ejecutiva, ¿no? Yo hasta esa fecha había trabajado, no sé, 15, 17 años dentro del grupo, ¿no? Conociendo todas las áreas un poco. Pero después en ese año yo decido retirarme para darle un poco más digamos, de enfoque a la parte patrimonial, ¿no? Yo veía que habían cosas que podíamos mejorar, pero desde el punto de vista patrimonial, ¿no? Y eran los temas que a mí realmente me han apasionado, es tener una visión más estratégica desde arriba y ver cómo sacamos el máximo provecho a lo que tenemos, ¿no? Sostenibilidad de la empresa digamos, familiar. parte del tema es la sostenibilidad. Entonces nosotros, por ejemplo, teníamos varios negocios metidos en una empresa. Entonces, a partir de ahí es que yo comienzo a trabajar, me salgo de eso y ya comienzo a tener un poco más de tiempo para pensar en cómo organizar la parte patrimonial. Creé una holding. Primero ordenamos toda la parte familiar, protocolo familiar, pusimos algunas reglas de juego.
creé unos años después una holding con un grupo de los accionistas, no con todos, porque no todos comparten esta misma visión de largo plazo. Entonces comenzamos ya digamos, a hacer un tamizaje, digamos, accionarial entre nosotros mismos. Y a partir de ahí también comienzo a generar decisiones de los negocios estos que te comentaba que están metidos ahora. Hoy día tenemos una holding, 4 líneas de negocios abajo, o sea, 4 empresas, ¿no? Y bueno, y eso me ha tomado bastante tiempo, ¿no? A partir de ahí, esos días le dedico yo mucho a pensar cómo le puedo seguir sacando provecho a lo que tenemos, haciendo movidas estratégicas del grupo. Y eso me llevó, digamos, de alguna manera a ordenar mi día en ese sentido y a salirme un poco del día a día. Entonces, del día a día, claro. Hoy día yo soy presidente del directorio de las empresas, ¿no? Soy CEO de la holding, ¿no? Entonces, desde ahí, desde esa posición, digamos, participo en algunos comités también, ¿no? Claro, por supuesto. Y desde esa posición es que dedico mi tiempo para ir pensando un poco más en el futuro. Yo trato de pensar 2, 3, 4 años más adelante para ver hacia dónde podemos llevar los negocios, ¿no? No, y ha sido, por lo que te escucho, has ido llevando tu holding y tu organización a ya un nivel de madurez interesante en el mundo del gobierno corporativo, ¿no? En este camino que no es fácil para las empresas familiares, ¿no? Es un camino bastante complejo y que a veces cuesta ir cediendo, ¿no? Exactamente, tú lo has dicho, el tema del gobierno corporativo para mí siempre fue clave. Todo esto que te he comentado, parte de este gobierno corporativo, ¿no? Parte de buscar sostenibilidad, porque fui diversificando riesgo, el hecho de separar las empresas también comenzamos a separar riesgos en diferentes sectores, ¿no? Con diferentes gerentes, gente generales independientes, traje directores, también armé directorios en las empresas, equilibré los directorios entre familia y empresa, entre familia y externos, que diga, entonces traje directores externos. Entonces hemos ido puliendo ese tema. Hay mucho por hacer todavía, pero en ese sentido hemos trabajado mucho. Después desde la holding trabajé un tiempo con un directorio también, imagínate, de holding, ¿no? Pero me parecía que todavía no engranaba bien con los directorios de las empresas y después puse un consejo consultivo, más lo enfoqué con un consejo consultivo, ¿no? Para ver un poco, ayudarte como a pensar cómo haces estas movidas patrimoniales de la mejor manera, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido me he dedicado a buscar mentores, a muchas reuniones, conversar con gente, digamos, diversa, ¿no? que sume, digamos, a todo este proyecto, que es un proyecto de muy largo aliento. Yo lo veo que totalmente, de muy largo aliento, tenemos una serie de retos por delante, pero como buen empresario familiar, de alguna manera tenemos visión de largo aliento, visión de largo plazo y somos bien resilientes, digamos, ¿no? Sin duda. Y el mundo de las empresas familiares es un tópico que no se toca mucho y que de repente muchos de los que van a ver esta entrevista no tienen conciencia de lo que significa las empresas familiares en nuestro país. Y resulta que las empresas familiares significan el 80% de las empresas en este país son familiares, para empezar. Y tienen un impacto directo entre el 60 y 70% del empleo en nuestro país y mueven el 40% del Producto Bruto Interno. Entonces, dando estas cifras tan relevantes, es evidente que tenemos que hacer algo con respecto a las empresas familiares. Y cuando digo hacer algo no es porque no estén haciendo, sino cómo hacemos que hayan más empresas familiares y cómo hacemos que estas empresas familiares sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Y ahí ya me voy a tu otro rol. Estás presidiendo la Asociación de Empresas Familiares, una asociación muy importante. Con estos números queda claramente que es muy importante. ¿Qué objetivo hay? ¿Qué esperamos de esta asociación y cómo hacemos eso? Que sean sostenibles y que aparezcan muchas más. Sí, mira, la asociación es, a ver, contándote un poquito, es una asociación que tiene 12 años, es una asociación que agrupa, como tú mismo lo has dicho, a solamente empresas familiares, ¿no? Y es una asociación, de alguna manera, que tiene por finalidad compartir buenas prácticas, digamos, entre las propias interpares, porque todos son empresarios familiares, en temas de gobierno corporativo, ¿no? En temas de desarrollo de negocios, innovación, emprendimiento,
hay muchos temas en común, digamos, que se pueden desarrollar dentro de las empresas familiares. Entonces, qué mejor que conversar y entre pares, digamos, con empresarios que ya de repente tienen un recorrido mejor que uno en determinados aspectos y en determinados temas. Entonces creo que el rol de las empresas familiares es fundamental. Somos grandes desarrolladores de empleo, ¿no? Pagamos impuestos. La realidad es que, como tú dices, el 80% de las empresas que hay en el país, y yo te diría hasta en el mundo, son familiares, ¿no? Hay grandes grupos familiares muy interesantes, con muy buenas prácticas, ¿no? Hay empresas centenarias, ¿no? Que justo estaba leyendo un libro que justamente se llama Empresas Centenarias, y viendo cuáles son las claves de estas empresas para que perduren tantos años en el tiempo, ¿no? Y son estos temas, ¿no? Son temas de buena comunicación, no pierden la atracción del negocio, porque generalmente con los cambios generacionales se va perdiendo velocidad, se va perdiendo motivación de las siguientes generaciones y se pierde esta capacidad emprendedora. Son parte, digamos, muchos de los temas que tocamos, digamos, dentro de la asociación que estoy presidiendo hoy día, ¿no? Y así como esos, realmente hay muchos temas que tratar, digamos, en cuanto a emprendimiento, en cuanto a innovación, sistemas de comunicación, resolución de conflictos. El tema de sucesión, por ejemplo, es un tema que debe ser un tema. Entonces, cada uno de esos temas tú puedes abrirlos y son un mundo, ¿ah? Hay muy buenos especialistas a nivel mundial, digamos, y ese es un poco el rol de la asociación, tratar de traer a los mejores para que compartan sus experiencias, no solamente de alguna manera, los expertos externos, sino los propios empresarios familiares, no solamente del país, sino de afuera también. Alguna vez alguien me decía con respecto a la empresa familiar, todo va a depender del foco o el enfoque con que le pongas, ¿no? Si le pones el enfoque para ver cómo hace sostenible a la empresa familiar o hace sostenible a la familia empresaria. Sí. Son dos enfoques totalmente distintos. Esto es como cuando hablas de los resultados de cualquier compañía. Oye, ¿te enfocas en el resultado de la compañía o te enfocas en la eficiencia y en el enfoque del cliente para que al final el resultado sea una consecuencia de? Sí. Creo que el enfoque en la familia empresaria es mucho más relevante que en la empresa familiar. Claro, ¿no? Eso es, tú le has dado ahí en el tema, ¿no? Una cosa es ser una empresa familiar y otra cosa es ser una familia empresaria, ¿no? Y ahí está la gran diferencia, ¿no? Una familia empresaria es la que tiene mucho enfoque en el patrimonio, tiene una visión muy patrimonial, ¿no? Se pueden mutar, ¿no? Puedes vender una empresa. Largoplacista, además. ¿No? Y puedes comprar otra. Entonces tiene una visión mucho más patrimonial y atrás de eso, digamos, hay toda una práctica interesante, ¿no? En cambio, una empresa familiar, ¿no? Está muy enfocada en el día a día, en que el hijo entre a trabajar acá y allá, y todos metidos dentro de la empresa. Entonces, y lo interesante es cómo puedes pasar de ser una empresa familiar a una familia empresaria. Y muchos de los socios que tenemos es justamente ya tienen esa idea clara de lo que quieren, entonces para eso se involucran en la asociación para comenzar a ver cómo hacen esa migración de alguna manera, que es un proceso muy bonito y que implica, digamos, mucho esfuerzo a nivel de la familia, digamos, ¿no? Esfuerzo y desprendimiento ¿no? Y objetividad, ¿no? Un aterrizaje en lo que queremos finalmente a largo plazo como empresa familiar. Por ejemplo, lo que te decía, ¿no? De tomar una decisión de salirte de tu propia empresa, porque no es fácil, ¿no? Es decir, acá presento mi carta de renuncia, sí, claro, y me voy, ¿no? Y me voy, digamos, a otro plano, ¿no? Entonces, cosas de ese tipo, ¿no? Y ver, digamos, hay mucho proceso de formación. Esta asociación tiene, digamos, 3 pilares, básicamente. Un gran pilar, el primero, es la formación y capacitación, a donde tocamos temas de toda índole, armamos, por ejemplo, talleres de cómo manejar buenos directorios, cómo buscar directores externos independientes, cómo manejar agendas, bueno, a nivel de directorio, a nivel de accionistas, a nivel de consejo de familia, todos los temas atrás de la sucesión, cómo podemos promover que no se pierda esta capacidad emprendedora dentro de la familia, a las siguientes generaciones, manejo de resolución de conflictos, cómo podemos mejorar Entonces, yo siempre les digo también a mis hijos y a mis sobrinos, ¿no?
Le digo, oye, porque ellos dicen, bueno, pero yo quiero ser un artista, quiero ser un cantante, quiero ser... No. Mira, ustedes pueden hacer lo que quieran, sean felices. Lo que nunca se van a poder es desprender de su patrimonio. Ese patrimonio lo van a heredar sí o sí. Y no lo pueden ni regalar, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen que prepararse es para que sean buenos accionistas antes que sean buenos ejecutivos. Ejecutivos los podemos conseguir en la calle. Y hay muy buenos ejecutivos en la calle. Pero para ser buen accionista es difícil. 70-80% son habilidades blandas, por ejemplo. Así es. ¿No es cierto? Y un 20-30% son, ¿no? Habilidades duras. Entonces, es un tema complejo que a los chicos hay que irlos involucrando de a pocos, ¿no? De a poco. Entonces, es un tema apasionante, complejo, no todos lo entienden. Pero qué interesante, ¿no? Sí. Ser buen accionista. Sí, sí. Antes que buen ejecutivo, porque, claro, no es el rol. Teníamos casos, por ejemplo, que me decía un socio, me dice, pero mis hijos no quieren, están viviendo en Europa y la empresa se va a morir. Pero es que ahí estás mal, Leo, porque solamente estás viendo a tus hijos y trabajan dentro de la empresa. Pero no, o sea, tus hijos tú los puedes formar, pueden vivir en donde quieran, ¿no? Pero los formas a que sean buenos accionistas y tienen que tomar decisiones como buenos accionistas. Por ejemplo, que nombren un buen directorio, ¿no es cierto? Los accionistas, ¿qué hacen? Por ejemplo, toman decisiones sobre política de dividendos, cuánto reinvertimos, cuánto nos llevamos, el directorio, ¿no? Tienen algunas decisiones y le dan, de alguna manera, el norte a lo que quieren como familia, como grupo, ¿no? Tener un norte y qué tanto apetito a riesgo quieren asumir, ¿no? Entonces creo que hay, ¿no? Todos esos roles que tiene que cumplir un accionista, hay veces que se confunden con la parte operativa, ¿no? Cuando son cosas diferentes y yo podría estar de afuera, ser un pasivo, pero puedo ser un excelente accionista y tomar las mejores decisiones, ¿no? Elijo un muy buen directorio, un buen presidente del directorio, ¿no? Y eso desencadena, tengo una buena política de dividendos, no me llevo todo, reinvertimos. Entonces todo eso hace que, digamos, se le pueda ir poniendo más bases sólidas a la familia, ¿no? A la familia. Y ese era uno de los pilares que te decía de la asociación, ¿no? El tema de formación, y atrás, como te das cuenta, es todo un mundo. El segundo pilar es todo el tema de networking, las redes de contactos, juntamos a los Next Gen, digamos, para que se conozcan, desarrollen posibilidades de desarrollo de emprendimientos. La realidad es que ahí puedes conseguir tus futuros socios, puedes conseguir directores, mira, ¿no? Puedes intercambiar experiencias. Ahorita lo que quiero sacar también la asociación, por ejemplo, es firmar convenios con asociaciones de otros países. Estuve conversando con la Asociación de Chile, hay asociación también de empresas familiares en Colombia. Tenía algo a nivel regional. Claro. En México, ¿no? Entonces, de tal manera de que podamos, por ejemplo, intercambiar que los hijos de una empresa acá se vayan a trabajar en alguna empresa fuera, familiar. Ese intercambio, haya un intercambio de experiencia. A través de unos convenios que quiero desarrollar, que no los tenemos actualmente, pero es parte de los objetivos que tengo en la asociación, ¿no? Interesante el foco que le quieres dar a nivel regional de las empresas familiares, porque creo que este intercambio va a ser muy valioso para las empresas locales, por supuesto, ¿no? Van a traer experiencias de otros lados que probablemente estén en un estadio distinto de madurez, ¿no? Nos toca, creo que, aprender y, por supuesto, dejar las experiencias que tenemos en nuestro país. Nos hablaba de los pilares, mencionaste dos. ¿Cuál es el tercer pilar? El tercer pilar es la representatividad, ¿no? En algunos países, estoy conversando por ejemplo en España, han logrado una serie, se han juntado a través de este tipo de asociaciones y han conseguido una serie de beneficios tributarios. Allá tienen impuestos al patrimonio, tienen impuestos a la herencia, o sea, tienen otro tipo de impuestos que no tenemos acá. Entonces han logrado una serie de beneficios mediante este tipo de asociaciones y bajo este concepto de representatividad, ¿no es cierto? Y creo que acá hay también varias cosas que se pueden hacer, digamos, en cuanto a la parte legal, ¿no? Temas de fideicomisos y la normatividad atrás de todo eso, creo que todavía estamos atrasados, digamos, y a través de la asociación podríamos en un mediano plazo trabajar en ese sentido, ¿no? En la región, Paul, ¿cómo ves que estamos en el país a nivel de madurez, las empresas familiares? ¿Cómo crees que son conscientes de que hay que llevarlo a un nivel distinto de manejo corporativo, de gobierno corporativo, de independencia? ¿Ves que vamos hacia ese camino? ¿Crees que nos falta mucho? ¿Cómo estamos con respecto a
Chile, Colombia? No, hay mucho por hacer, ¿no? Hay mucho por hacer en cuanto a estas prácticas de buen gobierno corporativo, que es uno de los pilares para la sostenibilidad de las empresas. No es el único, ¿ah? Te comenté otros como el tema de no perder la capacidad emprendedora, el desarrollo de la innovación, no perder esta atracción, porque a veces que se pierde esta inercia empresarial con los cambios generacionales, que aprendan a resolver conflictos, ¿no? Y que tengan este espíritu, este feeling del legado, ¿no? El legado familiar que lo quieran perdurar en el tiempo. Muchas de las empresas que han sobrevivido en el tiempo, digamos, que han manejado muy bien estos temas, ¿no? Ahora, con respecto al tema de gobierno corporativo, mira, te diré que como es uno de los pilares más importantes, uno de los pilares claves de cómo están organizadas. Yo creo que hay mucho por trabajar. Muchas de las empresas que vienen son empresas que facturan, por ejemplo, un montón y no tienen un directorio, ¿no es cierto? Me quedo sorprendido de cómo han desarrollado estas grandes empresas sin directorio, o sin directorios, toda la familia está sentada en el directorio, ¿no es cierto? Hay unos conflictos espectaculares porque de repente lo tienen al gerente general, no sé, independiente en el directorio, digamos, pero hay uno de los familiares que es un gerente que está por abajo del gerente general en la parte operativa y de repente lo tiene sentado en el directorio por encima, como director por encima del gerente general. Que hay un doble rol que además es incompatible. Es totalmente un conflicto de intereses. Entonces hay ese tipo de cosas que uno ve y entonces hay mucho por trabajar en temas de gobierno corporativo. La realidad es que ves muchas empresas que tienen todos los negocios metidos, entonces les falta mucha visión también de diversificación de riesgos, ¿no? Y son empresas que están muy bien, ¿no? Pero creo que hay mucho por hacer en ese sentido, ¿no? Hay mucho por trabajo a nivel de corporativo, ¿no? El ADN del emprendedor normalmente se mantiene, ¿no? El emprendedor es emprendedor siempre. Entonces, ¿cómo hacemos? Tú mencionaste hace un rato la atracción. ¿Cómo hacemos para que el emprendedor, cuando entra ya al mundo corporativo, ya dejó de ser ejecutivo, pasó a la parte de directorio, a la presidencia o a la junta de accionistas, cómo hacemos para no perder ese empuje que tiene este emprendedor y siga creando empresas y siga creando empresas? ¿Cómo hacemos para no perder? Porque eso es importantísimo para un país como el nuestro, que requiere además de mucha empresa y requiere además de seguir avanzando, porque no solamente tenemos emprendedores, sino tenemos innovación, resiliencia, o sea, tenemos muchas cosas que poner y conjugar para seguir avanzando. ¿Cómo hacemos para no perder esa atracción? Mira, esta es una pregunta interesante porque uno va perdiendo con el tiempo, te vas, digamos, aletargando, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, al haber ordenado en una holding diferentes empresas, yo haberme ido arriba, lo que he generado es que con parte de las utilidades de los dividendos que suben, genero un fondo, voy dejando ahí para promover emprendimiento, ¿te das cuenta? Vamos buscando. Y vas mirando nuevas inversiones. Tenemos tiempo, entonces una pequeña oficinita y vamos viendo oportunidades. Entonces es una buena manera de también no contaminar a los negocios con aventuras, digamos. Con disrupciones. Sí, ¿no? Que muchas veces pasa eso en las empresas, que se le viene la gran idea al fundador y le metió a un negocio que camina bien un proyecto que suena bonito, pero es muy riesgoso, entonces, y pueden entrar en problemas. Entonces, de alguna manera, lo que he tratado siempre, y creo que es una de las cosas, que es encapsular riesgos y ir llevando, digamos, todo el tema de desarrollo hacia hacia la holding, ¿no? Hacia un nivel superior, separando parte de los dividendos, generando un fondo para promover el desarrollo, investigación, ¿no? Viendo otras oportunidades, estudios. Entonces, ya vengo trabajando, hay mucho por hacer. Ese es un tema que a mí me apasiona porque oportunidades hay un montón. Es más, uno puede ver oportunidades en las propias empresas abajo, pero uno las trabaja arriba y cuando las tiene uno desarrollado y tiene un concepto más claro, las puede bajar de una manera mucho más ordenada. No desenfocas a las unidades de negocio y tú vas viendo a nivel estratégico la sostenibilidad, la diversificación. Exactamente. Yo creo que es parte del gobierno corporativo, ¿no? Este manejo de orden en el desarrollo de la innovación y del desarrollo. Y eso en paralelo con capacitación y formación también de las siguientes generaciones, ¿no? Hay que irlos involucrando
en esta toma de decisiones. Yo tengo una idea ahorita y la estoy trabajando también de generar un fondo para emprendimiento intrafamiliar, ¿ya? Para estas nuevas generaciones. Es decir, que los chicos no vengan y te digan, oye, no puedo hacer nada porque no tengo plata, ¿no? Entonces, no, acá tienes un proyectito, ¿no? Acá tienes un fondo y acá te voy a poner un mentor, te voy a poner un coach y vamos a ir trabajando tu proyecto. Tienes que tener tu proyecto. Entonces estamos tratando de ponerle ciertas reglas a ese pequeño proyecto o idea de concepto, desarrollo, de emprendimiento intrafamiliar, ¿no? ¿Cómo ves ya entrando un tema mucho más de moda, vamos a decirle así, que no es de moda, es en realidad algo que tenemos que ir trabajando con mucho más fuerza? El rol de la mujer, la inclusión, la igualdad de oportunidades. En el mundo de las empresas familiares, ¿se está trabajando? ¿Ves que hay avances significativos? ¿Cómo ese contexto que hoy cada vez nos empuja más a mirar las cosas de una manera distinta, porque finalmente es la realidad que estamos viviendo, ¿cómo lo están afrontando las empresas familiares? Mira, creo que cada vez el rol de la mujer es súper importante, ¿no? En mi caso, por ejemplo, tenemos 2 gerentes generales mujeres, ¿no? Y la verdad es que yo me gusta trabajar con ellas porque son espectaculares, tienen una manera diferente de enfocar las cosas. Entonces, en ese sentido, creo que la mujer está cumpliendo y va a seguir cumpliendo un rol importante. Ahora, en la asociación tenemos un capítulo de mujeres, ¿no? Justamente para promover a las mujeres que pertenecen a empresas familiares, cómo hacer que se involucren más. Hemos tratado de mejorar la cuota de mujeres también en el directorio, ¿no? Mujeres seniors y juniors también, ¿no? Gente que viene. Entonces creo que hay un rol muy importante en el futuro de las mujeres y yo veo que estamos igual. La verdad es que no hay diferencias hoy en día, por lo menos de lo que yo percibo, entre una buena ejecutiva y un buen ejecutivo hombre, ¿no? Entonces creo que hay mucho espacio para ellas para trabajar, ¿no? Y para hacer. Creo que hay mucho también por hacer en la parte de los directorios. Yo creo que deberían tener mucho mayor presencia. No es tan fácil encontrar mujeres directores, ¿no? Es verdad, es verdad. No, mujeres directores. O son tops, ¿no? Pero, digamos, término medio, ¿no? Para empresas familiares medianas que también se necesitan, no veo mucho en el mercado, ¿no? En cambio, hombres sí ves, digamos, unos tops, ves gente que te puede aportar a otro nivel medio, ¿no? Entonces, yo creo que hay un espacio, pero digamos, es cuestión también de que ellas se involucren. En los mismos programas, estos directores, no sé, ves 70, 80%. Sí, la proporción es 80% de hombres. Yo cuando veo en el periódico así todas las caras, no veo 70, 80, es más, de repente hasta 90% de hombres y casi 10% de mujeres. Entonces va a depender de ellas también mucho, ¿no? Es verdad, pero lo bueno es que tenemos conciencia de que hacia eso vamos y que definitivamente se valora el rol de la mujer y la mujer sin duda tiene un aporte muy interesante en el mundo empresarial en general, no solamente en las empresas familiares, sino en el mundo corporativo también, ¿no? Ahora, hablando ya un poco más de contexto país, ¿cómo ves al país? ¿Cuál es la proyección? ¿Cómo ve Paul desde la holding que maneja, desde la Asociación de Empresas Familiares? ¿Cuál es el feeling? ¿Hacia dónde va nuestro país? Mira, a ver, en primer lugar, ahí hay una fortaleza muy importante de las empresas familiares, que es la visión de largo aliento, ¿no es cierto? Entonces creo que nosotros 50 años hemos pasado cuántos gobiernos, gobierno militar, ¿no? Todos los gobiernos que hemos pasado y seguimos acá, ¿no? Y si tú ves la curva, hemos ido creciendo todavía, a pesar de todo, hemos ido creciendo. Entonces, y de estos ejemplos hay N, ¿no? Entonces, creo que somos, y ahí viene nuestro tema de la trascendencia, ¿no? Creo que trascendemos no solamente familiarmente, sino trascendemos a gobiernos también, ¿no? Entonces, sobrevivirán las empresas que estén mejor paradas, mejor organizadas, mejor diversificadas, ¿no? Las que tengan mejores prácticas de gobierno corporativo, ¿no? Y yo creo que por ahí va el tema, ¿no? Yo creo que las empresas que estén mejor paradas en todos estos conceptos son las que van a poder no solamente sobrevivir, sino aprovechar oportunidades, porque en estos momentos hay muchas oportunidades en el mercado.
Visión optimista de la coyuntura, lo cual es súper relevante, teniendo en cuenta los distintos sectores en los cuales te mueves como holding, ¿no? Y yo creo que el Perú tiene una particularidad o características bastante importantes de resiliencia. Hemos efectivamente atravesado muchos gobiernos, además con distintos condimentos de todo tipo, y hoy seguimos acá empujando el carro hacia adelante, a pesar de la coyuntura política y económica que estamos atravesando. Y afortunadamente veo optimismo en empresarios como tú y en empresas también corporativas. Entonces esto nos lleva a mucha responsabilidad en general, ¿no? Y vuelvo a traer a colación alguna frase donde debemos dejar de mirar el partido desde la tribuna. Y nos toca ser mucho más actores del partido en sí, ¿no? Y a veces no queremos comprarnos ese pleito, claro, porque en el partido te van a golpear, y en el partido vas a sudar, en la tribuna vas a llevártela fácil. Entonces hagamos un papel mucho más activo, que creo que es lo que nos toca como peruanos, y además estamos acostumbrados a eso, entonces hagamos ese papel activo, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y bueno, mi participación en la presidencia de la asociación también participo es parte de, ¿no? Participo tratando de promover que haya más empresas, que se generen más prácticas, y en la medida que eso se vaya dando, estas empresas van a ser mejores generadoras de trabajo, mayores generadores de trabajo, van a seguir pagando sus impuestos, van a trascender, va a cambiar el gobierno en algún momento y seguirán estas empresas y aparecerán otras, ¿no? Yo creo que hay que analizarlo de esa manera, y sí creo que de repente habría que ver que algunos empresarios, porque ahorita hay mucho en el ambiente de que los empresarios no participan de la política, pero yo me pregunto, ¿qué cosa es participar de la política? ¿Estar en el Congreso? ¿Estar, esa es una, estar en el Ejecutivo? ¿Qué cosa es, ¿no? O estar en los gremios, yo creo que es una buena participación. O hacer empresa y pagar los impuestos y hacer pagar... tu empresa, y yo creo que no tienes que estar, digamos, en la ventana gritando para seguir invirtiendo. Si eso es jugarte el partido. El invertir es jugarte el partido. Sigues generando trabajo, así es. Sigues pagando tus impuestos, sigues apostando por el país. No nos estamos yendo muchos, nos estamos quedando. Eso no significa que no estemos pensando en diversificar y diversificar regionalmente también. Entonces creo que también desde ese punto de vista la crisis nos ha llevado a buscar otros horizontes. Entonces, otra manera de ver las cosas es, nos está presionando a salir afuera. Pues no significa que voy a dejar la plaza de acá, sino vamos a ir y vamos a buscar oportunidades fuera. Entonces, de repente nos va a dar más solidez en el mediano o largo plazo. Y eso me lleva a una última pregunta. ¿A dónde va AIG? ¿Cuáles son los planes de AIG en el país? La verdad es que, como acá te acabo de decir, de las diferentes empresas, siempre como grupo es darle más sostenibilidad al grupo, con una visión bien patrimonial, de protección patrimonial. O sea, somos un grupo, digamos, que quiere crecer conservadoramente, ¿no? En los diferentes rubros que se complementan. Estamos con mucho ojo en el negocio inmobiliario, no solamente en el desarrollo, sino en otras áreas del negocio inmobiliario de renta, por ejemplo, también viendo oportunidades, ¿no? Siempre con ojos muy abiertos a ver si hay alguna oportunidad. Es lo que te decía, desde esta área de desarrollo que tenemos arriba en la holding vamos viendo estas oportunidades nuevas, ¿no? Que se dan en el sector inmobiliario. En la parte industrial también hay muchas oportunidades fuera. Estamos ahorita saliendo, estamos en Colombia, ya estamos entrando en Ecuador, y justamente la crisis, no solamente la pandemia y la parte, digamos, de la política, nos ha llevado a buscar nuevos horizontes. Diversificación geográfica. Nos hemos tomado, 2, 3 años en homologar nuestros productos en Colombia, diversificación regional, ¿no? Geográfica, y hay buenas oportunidades. Nuestro producto es fácilmente amoldable a otros mercados, hay que homologarlo, ¿no? Y en la parte de saneamiento en el que estamos, o sea, mi padre me decía, de agua nunca va a faltar. Agua y desagüe no va a faltar, así entre el que entre. Es la realidad. Sea, uno no puede puedes cortar el agua, no puede dejar cerrar los desagües, ¿no? Que es nuestra especialidad. Yo creo que ahí seguiremos dándole... Tremenda visión la de tu padre, sin duda. Me decía, no dejes ese negocio, no dejes claro. En su lecho. Métete a cualquier otro, pero no dejes ese. No dejes ese, porque ese todo va a perdurar en el tiempo, me dijo. Paul, un último mensaje para todos los que nos van a ver. Bueno, gracias por la invitación, Carlos.
Ha sido un momento muy agradable y quiero invitarlos a todos los empresarios familiares, aprovechando el espacio, para que nos visiten, ¿no? Visiten a la asociación y se asocien, ¿no? Porque la idea es hacer que esta asociación crezca, crezca en número, crezca en calidad de socios, crezca en ideas y porque estoy convencido que los empresarios familiares son el futuro del país, ¿no? Muchas gracias, Paul, por tu tiempo y por compartir tus experiencias, y felicitaciones por lo logrado. Gracias, gracias, Carlos. Estuvo con nosotros Paul Romero. Hasta una próxima edición de Business Night Talks. Nos vemos.